Bienvenidos a esta transmisión de Misión Ebenecer Family Church. Soy el pastor César Campos y vamos a estudiar la palabra de Dios en esta noche, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Sean todos bienvenidos, los que están cerca como los que están lejos. Y si usted desea contactarse con nuestra iglesia, entre a nuestro sitio de internet a misionebenecer.org. Ahí hay una forma que usted puede llenar para solicitar información o estar en contacto con la iglesia. Y si desea recibir alguna información o algún material para su crecimiento espiritual, también lo puede hacer solicitándolo a través de este medio. Así que conéctese. De cualquier manera, hay un medio para comunicarse con nuestra iglesia en el internet. Así que no hay límite. Posiblemente no pueda llamar por teléfono, no puede hacerlo por texto, no puede hacerlo por otra manera. Entre al sitio de internet de misionebenecer.org. Así que ahí está la información para que usted pueda contactarse con nosotros. No importa de qué lugar, de qué país o de dónde nos escuche, usted puede conectarse con Misión Ebenecer Family Church. Así que no olvide que este domingo tenemos un servicio muy especial también en la iglesia, con nuestros horarios que cambiaron un poco. El inglés va a ser a las 9 de la mañana y español a las 11. Así que tome nota de esas información, de esos horarios, porque cambió el servicio, se adelantó una hora o se atrasó, como algunas personas dicen, se atrasó, otras se adelantó. Pero lo cierto es que a las 9 es en inglés y a las 11 de la mañana es en español. Así que tome nota de eso. Amén. Así que invitamos a todos que se unan con nosotros. Si usted se siente saludable, no tiene ningún problema con el COVID-19, no tiene fiebre, no tiene ningún problema sintomático de esta enfermedad, pues también puede venir a nuestra carpa, a nuestro tabernáculo que tenemos en la iglesia, donde se toman todas las precauciones necesarias. Así que se le toma la temperatura y bueno, se guarda la distancia y también es obligatorio usar máscara. Así que, y ahí nos gozamos todos los que venimos. Como dije ayer o anteayer, este domingo pasado tuvimos una buena afluencia, que atendieron muchas personas. Tenemos regularmente 150 sillas y en la carpa, y bueno, se llenaron todas. Yo creo que posiblemente hubo esa cantidad de personas. Espero que esta semana hayan más personas, amén. Y tenemos más sillas por si vienen más hermanos. Así que no se detenga. Y si usted no quiere estar dentro de la reunión por alguna circunstancia de que usted no se siente cómodo, pues también puede venir en su vehículo y también escuchar palabra de Dios ahí en frente del parqueo de la carpa. También hay unos espacios para parquearse y bocinas que se ponen a ese lado para escuchar también la palabra de Dios y todo el servicio que se desarrolla en la mañana. Así que no hay excusa, ahí puede venir en su carro también, y si no se quiere bajar, si no quiere entrar, ahí puede escuchar también la palabra de Dios. Pero únase, amén, o escuche también a través de internet. También estamos transmitiendo los servicios del día domingo a través de ese medio. Así que ya está sabido de todo lo que se está haciendo en Misión Ebenecer. Y hay muchos otros planes para el 2021 que seguimos también. La iglesia no para, hay muchos planes, están los hermanos muy emocionados de nuestro pastor Yash, en la reunión que tuvimos de gatekeeper o de porteros. También explicó lo que se va a estar haciendo, un poco de lo que se va a estar haciendo, pero hay muchas otras cosas que vamos a realizar durante este año. Oremos al Señor, que el Señor derrame de su poder, de su Espíritu Santo, que haya un avivamiento, que haya un despertamiento, que haya alguien pueda decir: quiero volver a mi primer amor. ¿Cuántos se recuerdan de su primer amor cuando vinieron a Cristo? Ojalá que cuando ya pase todo esto, digamos, yo quiero volver, o desde ya puede usted profetizar en su misma vida, decir, yo quiero volver a mi primer amor, ¿verdad?
No sé si usted se acuerda qué locura era cuando uno recién se convierte al Señor. Quiere solo vivir en la iglesia, quiere solo estar orando, quiere solo estar leyendo la palabra de Dios. Aquella hambre que uno tiene de permanecer agarrado del Señor, ¿no? Y ojalá que esa hambre no se nos quite. Ojalá que ese deseo no sea menguado en nosotros, sino que cada día anhelemos más del Señor, gloria a Dios, porque eso es lo que en realidad necesitamos. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Merari, ahí, hermana Lupe Laureano, hermana Vilma Iraeta, que ya están ahí reportándose, aunque hay más hermanos conectados. Haga, si usted tiene la habilidad o la capacidad o el conocimiento, porque yo sé que algunos me han dicho que no pueden hacerlo, pero si usted puede hacerlo, ponga share, comparta. Ahí hay una palabra que dice share en abajo de su teléfono para que más hermanos y personas escuchen la palabra de Dios y sean conectados también a través de este medio en su cuenta. Ahí dice share, ponga share ahí para que también otros escuchen palabra de Dios y en vivo estén escuchando palabra de Dios. Amén, hermano Primo Cortés también, hermano Francisco Pérez, Crystal también, ahí están ya conectados. Así que vamos a orar al Señor y después vamos a leer un poco, una pequeña porción, porque el capítulo es bien largo, pero vamos a leer acerca del capítulo 10 de San Juan. Busca el San Juan capítulo 10. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por esta noche, Señor, que nos ha dado el privilegio de dar tu palabra, Señor, anunciar tu palabra, Señor. Seguimos predicando tu palabra hasta que tú vengas, Señor, y que muchos corazones, muchos oídos sean abiertos, Señor, al llamado, a la palabra, Señor, a lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Te pido por un avivamiento precioso, Señor, un despertamiento, Señor, glorioso, Padre, que solo el Espíritu Santo puede dar, Padre. Te alabo y te bendigo desde ahora y para siempre, Señor, porque solo tú eres el único, Señor, a quien nosotros adoramos y servimos. Señor, hay muchos dioses en este mundo, muchos señores, pero tú eres el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, que siempre invocamos tu nombre, Señor, porque de ti viene la bendición, de ti viene la misericordia, la paz, el gozo, el amor, Señor, que necesita el mundo, Padre. Te damos gracias, Señor, por la iglesia, Misión y Benecer, por cada hermano que se conecta, Señor, y los que no, pues también bendícelos, Señor, en sus hogares y donde quiera que estén. Te damos gracias en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Bueno, cualquier inquietud, cualquier petición o algo que usted quiera comentar, coméntelo ahí. Vamos a tomar nota de ello. Y vamos a leer capítulo 10 de el Evangelio de San Juan. Vamos a leer el versículo 1 al 15. Amén, para que tomemos nota de ello y vamos a estudiar la palabra de Dios. Ya yo sé que es una porción muy conocida que usted ya ha oído varias veces y siempre estamos muy familiarizados con esta porción, ¿verdad? Es una parábola del redil, pero más adelante habla también de cómo Jesús es el buen pastor. Vamos a leerlo. Padre, en el nombre de Jesús. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Tome nota de eso. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Sí, hay muchos ahora, ¿no? En la vida, ¿verdad? Cuando hablamos con ellos, hay gente que, aunque le hablemos la palabra de Dios, no entienden. Jesús les habló en parábolas, ¿no? Dándole a entenderla. Una parábola servía hablaba de algo literal para dar a un mensaje para que la gente entendiera. ¿Se recuerda cuando Jesús habló de la semilla, habló de la cosecha, habló de la hierba, de las flores, habló de la pesca, habló de muchas cosas naturales que la gente estaba
acostumbrada a vivir en ese ambiente diario, ¿verdad? De sobrevivencia, y la gente estaba muy acostumbrada a hacer todas las cosas. Pero aún así la gente no entendía lo que Jesús les quería decir por parábolas. Y sigue diciendo el versículo 7. Volvió pues a Jesús, o sea, le volvió a continuar diciendo. Pues Jesús es decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo, oiga bien, Cristo dijo, yo soy la puerta. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esta es una obra del diablo. Por eso el diablo es sinónimo de ladrón. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dijo Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire, no solamente vida, sino en abundancia. Yo soy el buen pastor, sigue diciendo otra vez. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Para enlazar esta parábola del redil, de las ovejas, quiero llevarlos un poquito a la lección anterior, en el capítulo 9. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento? Podrán decir algunos, ¿qué relación tiene el que Jesús nació o sanó a un ciego de nacimiento y ahora con el buen pastor? Pues le voy a explicar algo. Los fariseos, ¿se acuerdan que interrogaron al muchacho de quién te sanó? ¿Dónde está el que te sanó? Y le fueron a preguntar también a los padres que, que si era cierto que él había sido ciego desde el nacimiento, o es que se la estaban inventando ahí, ¿no? Que no. Y los padres, sí, él nació ciego. ¿Cómo sanó? Nosotros no lo sabemos. Vayan a preguntarle a él sabe. Y los fariseos andaban ahí detrás de Jesús, queriendo saber todo, cómo y dónde y quién, y un montón de preguntas, de cuestionamientos. Usted sabe, la gente cuando surge un milagro siempre anda preguntando, ¿no? ¿Será cierto? ¿Cómo le hizo? Yo creo que es pura mentira. Yo creo que primero le se han de ver puesto de acuerdo con él para que diga que sí sanó. Y bueno, la gente se inventa, ¿no? Así andaban los fariseos y los publicanos ahí. Entonces, lo que yo quiero decir es que como era un peligro para ellos, los padres y este muchacho, decir que seguían a Jesús por el sistema de leyes que habían del sistema romano, porque el que decía que seguía era seguidor de Jesús, porque según ellos Jesús se hacía ser Dios, pero no era Dios para ellos. Entonces, cualquiera que se hacía con ese nuevo camino, lo expulsaban de la sinagoga y del lugar. O sea que era un asunto de vida o de muerte. Te ibas a ir a morir de hambre o de cualquier cosa, porque ya no ibas a ser parte de la comunidad, no ibas a ser parte de la iglesia. En este caso, como decíamos, la sinagoga era como ir a la iglesia y ser parte, pero había una alianza bien fuerte ahí del hecho de pertenecer uno a la sinagoga. Y ser expulsado de ahí significaba que tú ibas a ir a sufrir. Y entonces, cuando le preguntaron a este muchacho, dicen que ese que te sanó es pecador. Yo no sé si es pecador, una cosa sí sé yo, que yo era ciego y ahora yo veo, es lo único que yo sé. Él no estaba mintiendo, pero tampoco quería darse a conocer que seguía a Jesús, pero cuando descubrieron los fariseos que él verdaderamente seguía a Jesús, porque le dijo, si quieren háganse ustedes de él también, como los estaba como evangelizando, ¿no? A los fariseos. O sea que tú eres de ellos también, ¿no? Parafraseando un poco la lectura. Entonces dice que lo expulsaron de la sinagoga, al pobre muchacho, porque había
estaba, digamos, defendiendo la causa de Cristo, del que había sido sanado por Jesús, y decían, de ese hombre es pecador, ¿cómo tú dices que él te sanó? Bueno, de ahí viene la relación de que él fue expulsado del templo y de la comunidad. Entonces ahí viene la conexión, el contexto. Ellos, los fariseos, eran como ladrones y salteadores. A ellos no les importaba la comunidad, a ellos no les importaba la gente, a ellos no les importaba que seguían a Jesús o el bienestar de la gente. A ellos eran hipócritas y por lo tanto no estaban interesados en un bienestar de la comunidad, de la gente, de esta familia de donde había sido sanado este ciego. Entonces ellos lo expulsaron como cualquiera. Es como si alguien diga, a este hay que sacarlo de aquí. O sea, no había espíritu de amor. No estaban actuando como pastores del pueblo. No estaban, aunque eran religiosos, no estaban actuando con sinceridad, con amor, a ayudar a esta familia, sino al muchacho lo expulsaron por decir que había sido. Mire qué tipo de pastoreo daban los fariseos al pueblo. Y supuestamente ellos en el Antiguo Testamento había unos que cuando eran líderes políticos o religiosos de la comunidad en el Antiguo Testamento, ellos venían a ser como pastores del pueblo. Así se identificaban en la antigüedad. Pero mire qué clase de pastor eran los fariseos en el sentido de cuidado para otros. No les importó. Y eso es lo que aquí habla la Biblia. Dice que al ladrón y al salteador, a él no le importan las ovejas. Viene el lobo y él huye y hay que se la coma el lobo. Pero un pastor no hace eso. Por eso es que ahora viene Cristo y les dijo, de cierto. Por eso les dijo, dos veces les dijo, como decir, verdaderamente, verdaderamente, de cierto les digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y lo está diciendo un pastor legítimo, Cristo Jesús, el verdadero, quien entra por donde debe ser y ha sido designado. O sea que él tomó de base o de nota, de ejemplo, cómo los pastores cuidaban de sus ovejas, cómo le llevaban al pasto y cómo conocían su voz y cómo la guiaba y cómo la llevaba al redil en la noche a cuidarlas para que no se las comiera el lobo, las encerraba en un redil para que estuvieran seguras. En fin, el Señor sacó características de ese tipo de la manera literal de cómo un pastor hacía con las ovejas en Israel cuando andaba pastoreando, ¿verdad? Pero él les dice, de cierto digo, esto es prácticamente una frase muy peculiar del Evangelio de Juan. Generalmente introduce una afirmación solemne sobre Jesús o sobre su misión. De cierto les digo, como decir, verdaderamente, verdaderamente yo les voy a decir lo que es. Yo soy el pastor de las ovejas. Y les voy a decir quiénes son los ladrones, les dijo Jesús, y quiénes son los salteadores. Y les voy a dar características de ellos, así como he visto en los pastores cuando llevan a las ovejas. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Es un lobo. Es muy familiar esta enseñanza con nosotros en este tiempo, ¿no? ¿Cuántos ladrones, cuántos salteadores, cuántos confunden a la gente? ¿Cuántos engañadores hay? ¿Cuántos hay haciéndose pasar por pastores? ¿Cuántos predicando falsas doctrinas? Engañadores que andan diciendo que ellos son lo que son, pero no son, ¿verdad? Y así es como entra, porque dice que el verdadero pastor entra por la puerta, cuida de las ovejas. No sube por saltándose los muros. No sube saltándose las paredes. No sube o no entra mintiendo en la puerta para contarle sacar las ovejas, sino que entra. Pero aquí hay otra cosa que vamos a ver. Dice que el portero conoce los pastores que entran, porque en Jerusalén había una manera de que cuando los pastores entraban la noche, varios pastores llevaban sus ovejas al redil de las ovejas, al redil, y ahí entraban. Digamos que él llevaba 20, 30, 40, 50 ovejas, otro llevaba otra cantidad, otra cantidad, y ahí las ponían en el redil. Pero las ovejas, adelante vamos a ver el desarrollo, ellas conocían la voz de su pastor, no importa que estuvieran revueltas todas las ovejas, cada quien sabía quién era su pastor. Así en este mundo vivimos nosotros, tantos pastores, tantas personas que dicen que dirigen,
tantas personas que dicen que hablan en nombre de Dios, pero uno conoce la voz, uno conoce quién es el pastor, porque los ladrones vienen por otra manera, vienen queriéndote engañar, queriéndote vender una cosa por otra, así como el vendedor, ¿verdad? Que trata, el falso vendedor, por supuesto, o negociante que trata de meter una cosa fácilmente y cuando ya estás metido en ella, pues dice, es tu culpa, tú te metiste, ¿no? Pero ese es ladrón y salteador porque siempre hace trampa para engañar a las ovejas. Ese por eso dijo Cristo, los que no entran por la puerta son ladrones y salteadores. Nosotros debemos de conocer quién es ladrón y quién es salteador, quién anda asaltando a las ovejas, quién se las quiere comer, ¿verdad? Por eso dice que nosotros debemos de reconocer a las características del pastor. El que no entra por el redil de las ovejas, sino que sube por la parte, es el ladrón y salteador. Ah, la idea que hay una puerta, una manera adecuada de entrar. No se puede entrar por cualquier lugar. Siempre hay una puerta donde entrar. No cualquiera que encuentra entre las ovejas entra de esa manera. Algunos entran, suben por otra parte. Los líderes religiosos obtenían su lugar entre el pueblo de Dios, las ovejas de las que aquí se habla, a través de conexiones políticas y personales, a través de educación formal, a través de las ambiciones, a través de la manipulación, a través de la corrupción. Era la manera como ellos agarraban ovejas, pero no era la manera correcta, porque dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Porque el que entra por la puerta viene confiado que las ovejas están ahí adentro y son de él y él las dirige. Pero el que no le importa por dónde se mete con tal de sacarlas. Esa es la diferencia. Por eso dice, sube por otra parte. Un verdadero pastor entra por el lugar legítimo y designado. ¿Cómo entra un pastor? A través del amor, a través del llamado, a través del cuidado, a través del servicio sacrificial. Se sacrifica, da amor, da cuidado, lo lleva por buenos pastos. ¿Se acuerdan ustedes que todos conocemos el Salmo 23? Yo creo que todos conocemos el Salmo 23. Todos hemos hablado de Jehová, es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Y da una serie de características de lo que es un pastor en el capítulo 23 y ahora lo confirma en el capítulo San Juan capítulo 10 aquí, ¿verdad? Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es el que entra por la puerta. El que entra por la puerta entra confiado, entra seguro de lo que está allí, porque él es el pastor. Pero mire, el que no es, ¿cómo entra un ladrón, cómo entra a un lugar? ¿No entra confiado? ¿Anda mirando a ver qué momento se descuida alguien para robarle algo? Usted ya sabe las características de un ladrón, ya no necesito darle tanta aclaración, pero usted se puede imaginar un ladrón, ¿verdad? Cuando se compara al ladrón de las ovejas. El ladrón anda mirando cautelosamente como león rugiente, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pedro que el diablo viene como ladrón, como un león que anda mirando a su presa y ya ve a qué hora se descuida para atraparla, para agarrarla. Así también es el ladrón. Anda mirando a ver cómo entra en algún lugar para poder agarrar lo que no es de él. Entrar como sea. En cambio, el pastor viene confiado, viene directo al lugar sin necesidad digamos, de andar ahí como que a ver si lo miran o no lo miran. Él entra confiado porque él es el pastor y entra por la puerta. Tomemos nota de eso porque más adelante vamos a hablar en otras palabras, el Señor aquí se pone como la puerta de la salvación. Yo soy la puerta de las ovejas. Como decir, el que quiera entrar a través de esta puerta será salvo. Cristo es la puerta de nuestra salvación. Cristo es la puerta del que quiera venir a Él. Él es la puerta de salvación. Es la puerta de la confianza, del amor, de la compasión, de la misericordia. Por eso es tan precioso cuando pensamos en las características del Señor Jesús. Dice el versículo 3, a este abre el portero. ¿A quién? Al pastor. Pero si no es el pastor, dice, ¿y usted de dónde viene?
Por ejemplo, usted cuando viene una persona, no sé si usted ha estado en algún lugar algunos han estado de seguridad o algunos han estado al cargo de una puerta y le dicen, usted aquí está en esta puerta, tome nota de los que entran aquí, no me deje entrar a nadie, aquí se tiene que identificar quién es fulano para entrar allí, tiene que dejar su ID, tiene que dejar... Entonces, en esa puerta dice que hay un portero. Este abre a este abre el portero, ¿a quién? Al pastor legítimo, abre. Pero si viene un mañoso ahí, un ladrón, salteador, ¿usted quién es? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Hay cuestionamientos. O sea, debe de haber, el creyente debe tener esa habilidad de cuestionar cuando alguien viene con doctrina falsa, con cosas que no son buenas, con cosas corruptas, con cosas de características de robar, con características de ser mañas, con tal de beneficiarse y arruinar a los otros, no importa. Hay que tener uno cuidado con esas cosas. La palabra de Dios nos da pistas para aprender nosotros de qué manera podemos entender quién es el verdadero pastor, y a ese dice que abre el portero. En la imagen espiritual de la que habló Jesús, la puerta para las ovejas tiene un portero, alguien que vigilaba a quien entraba y que salía. El portero conoce al verdadero pastor y le proporciona acceso de la manera adecuada. Jehová de los ejércitos es nuestro pastor de pastores. Ahora, en los pueblos de aquel entonces, cuando Jesús hablaba de esto, las ovejas de muchos rebaños se quedaban a pasar la noche en un redil común, supervisadas por un portero, que regulaba qué pastores traían y qué ovejas se llevaban. A sus ovejas llaman por nombre y las saca. El pastor a las ovejas llama por su nombre, mostrando que el pastor tiene una conexión personal con las ovejas. El pastor las saca proveyendo dirección y liderazgo sin azotar a las ovejas. ¿Recuerdan ustedes que a las ovejas el pastor no las golpeaba, sino las curaba? Tenía aquel bastón curvo que lleva donde va agarrado él para caminar, pero al mismo tiempo esa parte curva que tiene el bastón servía cuando las ovejas se descarriaban o cuando las ovejas se iban por un lado. De ahí con ese gancho las guiaba para que agarraran el camino cuando había alguna que se salía de la línea, del carril, o del redil o a donde iban en el camino, ¿verdad? Porque habían unas que por ir comiendo y comiendo y comiendo se iban desviando, y entonces el pastor estaba al cuidado porque había muchos lobos, había muchos salteadores, muchos ladrones. Entonces lo que hacía el pastor era que para que no se perdiera fuera del redil del grupo de ovejas, con el bastón, con ese gancho, se lo ponía aquí en el cuello y con esa la traía de regreso, ¿verdad? Pero no la golpeaba. Y si había una golpeada, dice que la atendía, la curaba, ¿verdad? Ese era el cuidado del pastor, llevarlo a buenos pastos, beber agua, lo suficiente. Eso es lo que hace un verdadero pastor. Cristo nos dio el ejemplo. Cristo nos ha llevado a fuente de agua viva, fuente a pastos verdes, amén, su palabra cada día. ¿Cuántos anhelan la palabra de Dios? A veces, mire, a veces nosotros, yo no sé, pero el mundo está medio, no los creyentes, pero el mundo está al revés. Él desea leer periódicos, estar prendido en el Facebook todo el día, en YouTube, en esto y que en Twitter, en Instagram, en esto y que el otro. Pero la palabra del Señor parece que se perdió el hambre de querer buscar buenos pastos. Esos son los buenos pastos que habla la Biblia, ya pastos verdes, donde podamos comer palabra de Dios y llenarnos nuestro espíritu de esa palabra verde que necesitamos, ¿no? Los pastores dicen, busquemos al Señor, oremos al Señor, leamos la palabra del Señor, hagamos esto, oremos unos por los otros. Eso es porque nos están guiando por un sendero bueno, donde podamos crecer y comer saludablemente. Pero a veces las ovejitas se quieren ir como por ahí, por un ladito, y ya cuando sentimos nos están ahí jalando. Véngate para acá, porque ahí vas mal, enderézate, camina derecho. Vente para acá, con amor, ¿no? Qué bonito cuando nos hablan con amor. A veces venimos acostumbrados a que no nos hablen tanto con amor, porque a veces la idiosincrasia en la que nos hemos criado a veces no es mucho, sí, un poco desamor.
¿verdad? Pero algunos hemos tenido oportunidad de ser criados con bastante amor, ¿verdad? En la iglesia, en la casa y en cualquier lugar. Pero si no has encontrado amor, de ese amor de pastor, prueba a Cristo. Él es el verdadero pastor. Él no te falla. Él te lleva a pastos verdes y te lleva a lugares donde tú ni conoces, pero Él te da experiencias muy grandes, excelentes, poderosas a través de su Espíritu Santo. Así que las ovejas, dice, llama por nombre y las saca. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Mire, hay una historia de alguien que dice que en la Segunda Guerra Mundial a unos escoceses que eran pastores les robaron las ovejas, un ejército enemigo, y se llevaron todas las ovejas. Pero dice que cuando las tenían lejos, las ovejas se dispersaron todas y no, las ovejas se dispersaron todas y no hallaban qué hacer con todas las ovejas porque las ovejas no estaban acostumbradas a que le dieran a mando militar. Imagínense un ejército hablándole a una oveja. Y dice que las ovejas se les desparramaron por todos lados, se les fueron por todos lados, no las podían controlar hasta que dice que dijeron, hay que ir a traer al dueño de estas ovejas para que las controle, dice, porque nosotros no podemos aquí con estas ovejas. Aquí era un despapalote de ovejas por todos lados. Y dice que cuando llegó el pastor que era de las ovejas al lugar, dice que les empezó a hablar por su nombre y les habló lo que les solía decir cuando les daba alimento, cuando les llevaba el agua y todo. Dice que todas empezaron a venir a él. O sea que las ovejas oyen la voz, no oyen cómo va vestido el personaje. Aquí llevaban armas, llevaban vestidos de militar, vestidos de cualquier cosa, las llevaban a la fuerza. Pero las ovejas no caminan a la fuerza, las ovejas caminan voluntariamente con amor. Y cuando oyen la voz del pastor, dice que oyeron la voz del pastor. No, por eso digo, no importa cómo iba vestido los que la llevaban. Ellas no ponen atención cómo va vestido. Ellas no ponen atención cómo, qué cara tienen, si tiene buen peinado, si tiene buena ropa, si tiene buen semblante, si tiene lentes, si tiene esto, si tiene buenos zapatos, si tiene... Las ovejas oyen su voz. Fíjese que esa es la identificación. Las ovejas oyen su voz y se vienen las ovejas cuando oyen la voz del pastor, dice. Todas las juntó y se las trajo. Se las tuvieron que dar porque las ovejas estaban atentas a la voz de su pastor, no de los ladrones, no de los que se la habían robado, ¿verdad? ¿Cuánta gente es confundida con diferentes clases de pastores? Se van para un lado, se van para otro. Por eso es que usted ve ahora en este tiempo cuánta gente anda de turista de un lado a otro, porque se va a un lado, se va a otro lado, porque lo engañan para acá. Vente que aquí está mejor, vente que aquí está más grande, vente que aquí sí hay Espíritu Santo. Fíjese que aquí hubo un derramamiento, vente que aquí hubo un derramamiento del Espíritu Santo anoche. Mira qué tremendo estuvo, hasta bancas quebramos de tan poderoso que estuvo, dice la gente. Y sí, dice la gente, ahí se va detrás porque está más poderoso, pero no busca a Dios, no busca dirección de Dios, no busca el buen pasto, no busca buena palabra de Dios. Nosotros debemos de hablar palabra de Dios pura, no alterada, porque esa es la que va a edificar a las ovejas. Ese es el pasto que le va a dar vida a las ovejas. Esa es la vida, ese es el pasto que a ti te va a dar fuerza. La buena palabra de Dios. Cuando comes bueno, cuando tomas buena agua cristalina, no de charcos, no agua sucia, no agua turbulenta, sino que te afianzas en la palabra de Dios, escuchando palabra de Dios, orando, leyendo la Biblia, yendo por un buen camino en la palabra de Dios. Porque no es la religión la que te salva, no es la iglesia la que te salva es Cristo, nuestro pastor. Amén. Y aquí en la tierra ha dejado pastores también que literalmente dirigen al pueblo. Sigamos a nuestro pastor cuando nos habla la palabra de Dios. El pastor en quien nosotros confiamos porque Él nos da palabra de Dios, va por buen camino, da la pura palabra de Dios. A eso debemos vivir nosotros, no al ladrón que viene ahí. No, que no hagas esto.
No, que no hagas aquello. Porque mire, ahora viene una de inventos que se ha agarrado la gente. Ahí salen en YouTube y en Facebook, salen y en Twitter y en Instagram, una de predicadores que salen ahora. Si usted se mete allí, ni se meta o escuchar, se va a confundir todo. Una de que unos dicen que está de acuerdo en esto, que otros no, que eso no es así, que esto sí es aquí, que esto es allá. No predican palabra de Dios ya, solo se la llevan ahí compitiendo a ver quién dice mejores cosas o en competencia allí. Nosotros sí somos los verdaderos. La religión nuestra sí es la mera verdadera. Vente para acá. El único que tiene la verdad absoluta es Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la mera realidad. Por eso lo decimos. Esa es verdadera palabra de Dios. No, no que venga allá, yo soy esto. Recibe mi, ¿cómo dice un hombre ahí el otro día en YouTube? No sé si usted lo vio. Dice, recibe mi cobertura. Porque si no estás bajo mi cobertura, te va a dar el COVID-19. Y todos los que no estén bajo mi cobertura se van a enfermar. Mire qué tipo de, qué tipo de enseñanzas son esas. Son enseñanzas falsas, enseñanzas diabólicas. Que si no estaban bajo la cobertura de él, dice, se iban a enfermar todos. Porque todos los que han estado bajo mi cobertura, dice, todos están sanos. No, Señor, el que da la salud es el Señor. El que transforma vidas es Cristo. Él es el camino de la salvación. Él es nuestro pastor. Él es la puerta de salvación. Es el pastor de las ovejas. Nadie más. Nadie más. Mire, sigamos porque si no, no vamos a terminar hoy. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, dice el versículo 4, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, ya lo dijimos. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él. Cuando alguien te golpea y te da paliza y te avergüenza y te pone en ridículo, tú no lo vas a seguir. Vas a seguir a aquel que te da amor, aquel que tiene compasión de ti, aquel que ora por ti, aquel que siempre está contigo en las buenas y en las malas. A ese vas a seguir tú. No vas a seguir a aquellos que te dan garrotazos, aquellos que te hieren, aquellos que te sangran. Más al extraño no lo siguen. Pues sí, ellos saben quién es el extraño. Ojalá que tú conozcas quiénes son los extraños. Porque hay gente extraña. Hay gente rara que se quiere meter en medio. Pero eso ya se conocen ya. Tú debes de conocer al que es verdadero pastor. Al que es tu pastor. Dice, porque no conoce la voz de los extraños. Un extraño te va a hablar rudo. Un extraño te va a hablar mal educado. Un extraño te va a hablar de malas palabras. Un extraño te va a hacer creer a la fuerza. Un extraño te va a hacer que creas a la fuerza lo que él dice. Y aquí no es asunto de eso. Aquí es de oír la voz de Dios. La verdadera voz de Dios a través de su palabra. Que la palabra ahí está. Yo no sé por qué la gente dice otras. A veces me da celo cuando la gente dice otras cosas que no dice la Biblia. La palabra de Dios ahí está. Dice que Cristo es la puerta de la salvación. Él es el pastor de las ovejas. No hay nadie más. No soy yo. Me encelo cuando la gente dice yo, esto, yo, aquí, yo, y parecen yo. Cristo, Cristo debe ser. Cristo. Juan mismo dijo, a Cristo le mereces crecer y a mí menguar. Nosotros nos humillamos delante de Dios porque somos siervos. Todos somos siervos de Dios, servidores, esclavos de Cristo. No somos más que nadie. Por eso dijo Pablo que nadie debe tener un alto concepto del que debe tener. Yo soy mejor que aquel. Yo sí soy más espiritual. Yo sí que aquí. No, si aquí estamos en una lucha espiritual diaria todos, luchando por nuestra salvación, luchando por recibir la gracia de Dios, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque por su misericordia, dice, no hemos sido consumidos.
Por eso David decía, mi pecado siempre está delante, pero el Señor tiene misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Y dice el versículo 7, volvió pues Jesús a decirle, de cierto, otra vez, mire, póngale atención a de cierto, quiere decir verdaderamente, verdaderamente, verdaderamente. Os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta. Y todo el que por él entra será salvo. El que entra por la puerta, ese es salvo, que es Cristo. Aleluya. El verdadero pastor protege y promueve la vida. Los pastores falsos quitan la vida. Dijo él, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús utilizó otra imagen de la crianza de las ovejas en su tiempo. Por eso hablamos de la parábola anterior. En los pastizales para las ovejas se hacían los rediles con una sola entrada para mantener a las ovejas dentro y protegerlos de los lobos. El pastor en realidad era la puerta. O sea, cuando no sé si en todos los países entenderán esta palabra, pero allá donde se ponían el ganado se llamaban potreros, ¿no? Potrero era un lugar donde, un campo abierto, pero cercado. Y en este caso, a veces allá tenían muchas puertas porque sacaban el ganado de un lado para otro, pero en lo que habla aquí la Biblia dice que cuando en el tiempo de Jesús a las ovejas las llevaban a un redil, solo tenía una puerta. Ahí entraban y por ahí salían. No se podían, estaba cercado por alrededor y nadie podía, ni una oveja se podía escapar por otro lado, tenía que volver a salir por la medio. ¿Qué idea le da a usted eso? Que por donde entraba tenía que salir. Cristo es el pastor de la puerta, es el portero, y nadie se escapaba de ahí. Él estaba al cuidado de que todas regresaran por el mismo lugar. Las contaba, las llamaba por su nombre. Imagínense el portero o el pastor tenía que saberse el nombre de todas las ovejas. Yo no sé qué nombre les pondría. No sé si tenían nombre de personas o qué, o nombre de animales en sí, pero comparado con este tiempo, pues le ponen nombres a los animalitos hasta nombre de gente, ¿no? Alguien el otro día decía, Margarita, Margarita, decía yo, ¿qué? Su hija se iba a llamar Margarita, que sea la gata estaba llamando, a la gata le estaba diciendo Margarita. Ahora la gente le pone nombres a los animales, nombres de personas. Peter le dicen a un gato el otro día ahí, Peter, Peter, a un loro. O sea que la gente ya le pone nombres de animales. Yo no sé qué nombre, pero dice que el portero conocía a las ovejas por su nombre, la llamaba y ellas conocían la voz. Ya me imagino que las ovejas eran más obedientes que las vacas. Yo cuando era niño me acuerdo que tenía como unos 8 años y tenía mi abuelito unas vacas y una vez tenía una nomás en un lado, en una loma y yo fui a traerla. Pero la vaca se llamaba Batería. Yo no sé por qué le pusieron Batería, pero yo me recuerdo que así se llamaba. Y era tan obediente y eso que no era oveja, pero era vaca domesticada. Daba leche todos los días y yo lo único que hacía era ir al plan, a la parte de abajo y en la loma andaba ya comiendo pasto, ¿ya? Y yo solo la llamaba Batería y pegaba unos 2, 3 gritos de Batería y venía la vaca solita. Y digo yo, si la vaca era, no, no era oveja y era bien obediente, ¿cómo serían las ovejas? Son más obedientes. ¿Tú eres obediente a tu pastor? ¿Tú eres obediente? Cuando te llaman por tu nombre, amén, aquí estoy, hermano. ¿En qué le puedo servir? Hermano, aquí estoy, amén. Bien obediente, gloria a Dios. Mire qué lección más tremenda la que nos dan las ovejas con el pastor aquí. Le dan que es una parábola, pero es precioso considerar el proceso y la crianza y la manera como Porque dice él, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. ¿Se acuerda cuando hablamos de los fariseos, no?
Metían al pueblo a hacer cosas que ellos ni siquiera querían mover con un dedo. Ladrones, salteadores, porque no trataban bien a la gente, no trataban bien al pueblo. Eran estafadores, salteadores, violentos, destructores, de todo. Estos quitan la vida, pero Jesús da vida y la da en abundancia. Estos son los asaltantes y los estafadores del mundo espiritual. Dice el versículo 8. Yo soy otra vez. Dice, yo soy la puerta. Versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿El que por dónde va a entrar el que es salvo? A través de Cristo. Ahí dice Cristo. Yo soy la puerta, el que por mí, mí. Solo Cristo es el único que puede decir mí. Hay gente que se agarra atributos de Cristo y dice mí, por yo. No. Cristo es la puerta. Dice, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué has encontrado tú en Cristo? Si yo dijera, entrevistando a cada uno de ustedes, ¿qué ha encontrado en Cristo? Porque dice aquí, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos, pero pastos verdes, no secos. ¿Qué has hallado tú en Cristo? ¿Qué has encontrado en Cristo? Si has pasado por este proceso, entraste, fuiste salvo, entras y sales y hallas pastos. ¿Qué has encontrado tú en la manera personal? Ponte a pensar tú en tu manera de pensar. No podemos intercambiar palabras, pero yo sé que ahí estás escuchando y puedes pensar tú, ¿qué he encontrado yo en Jesús? ¿Disolución? ¿Frustración? ¿Desgracia? Porque Él vino para dar vida y vida en abundancia. No, en Cristo encontramos amor, paz, gozo, bondad, benevolencia, poder, fe, salvación. ¿Cuántas cosas podemos enumerar que encontramos en Cristo? Porque nunca más fuimos iguales. Si tú todavía te sientes igual que cuando creíste, no has pasado de Sopia a Gavilán. Todavía estás en el mismo estatus. Tienes que subir a otro estado si todavía estás ahí en un nivel bajo. Porque al entrar uno y comer pastos verdes, hay fortaleza, hay vigor, hay vida, hay salud. Porque no estás comiendo pastos adulterados. ¿Qué pasa ahora, si hablamos de la salud física? ¿Qué pasa ahora cuando comemos tantas cosas ahora que adulteradas hay? Tanto que fumigan las verduras, las frutas y todo. Por eso tanta enfermedad que hay, porque nos comemos las frutas fumigadas. Aunque las lavemos, no se les quita el veneno. Por eso hay una competencia ahora que no sé si nos meten de verdad, nos meten orgánico por regular y nosotros pagamos más. Y creo que lo mismo es cuando ya vamos al supermercado, ya no se atiende si es orgánico o no es. Y por eso tanta enfermedad que ha resultado últimamente en este tiempo, que comemos tantas cosas contaminadas. No comemos lo verdadero, así como cuando lo que dije el domingo pasado cuando predicamos, que allá en el campo uno iba y cortaba los frutos verdes ahí recién cortados y al caldo o a cocerlos. No pasaban ni un proceso de ponerlos en el hielo o un proceso de pasteurización con la leche. Íbamos allá con la vaca y ahí llevábamos el vasito y poníamos el vasito ahí y nos lo llenaban de leche directo de la vaca. No qué refrigeradora ni qué nada, ahí todo puro. Así es cuando vamos a los pastos verdes que el Señor nos da. Encontramos gozo, encontramos paz, encontramos bendición, encontramos felicidad, nos llenamos, satisfechos nos sentimos cuando comemos palabra de Dios, pero la verdadera palabra, no esa palabra adornada que le gusta a la gente, porque hay gente que le gusta que le digan cosas adornaditas, eso ya es adulterado.
qué preciosa la palabra, dice la gente, y a veces solo le dicen chistes y solo le dicen cosas así para que nada más se entretenga, pero no le dicen la palabra de Dios. Por eso me encanta cuando leemos la palabra de Dios y dice pastos verdes hallará. Pastos verdes significa que están saludables para que tú te alimentes y vivas feliz y vivas saludable también espiritualmente. Por eso vemos ahora tanta gente flaca espiritualmente, cuánta gente ya se me trabó la lengua con el inglés. Ni aprendemos bien inglés y ya se nos está olvidando el español. Personas espiritualmente desnutridas, débiles en la fe. Ay, es que ya no quiero porque... Ay, es que ya no porque tal cosa. Solo quejas somos. Eso no. Estás comiendo mal. Come bien y vas a ver cómo te vas a sentir de fortalecido. Come pastos verdes y vas a ver cómo te vas a sentir de saludable. Pero si empiezas a comer solo yonque, ahí de comidas no saludables, nutritivas, pues tú lo sabes, ¿no? Es una manera de ejemplo que estoy dando. Así es también cuando comemos palabra de Dios. Solo andamos ahí comiendo cositas que nos gustan, ahí que solo te llevan entretenido nomás, pero no te edificas, no te fortaleces, no te llenas, no sacas jugo. Vamos a ir terminando. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire, el Señor redundó en esa palabra. Dice, Él podía haber dicho nada más, yo he venido para que tengan vida y era suficiente, pero todavía recalcó y dice, y para que la tengan en abundancia. Se van a correr ríos, no se va a quedar estancado ahí, sino van a ser correntadas de bendición. Vas a explotar, vas a reventar de gozo, vas a reventar de Espíritu Santo, vas a reventar de alegría. Eso significa que en abundancia va a rebalsar. No solo te vas a llenar al nivel hasta donde llegue el vaso, sino que se va a salir. Eso está hablando ahí. Yo soy el buen pastor, otra vez, mire. El buen pastor su vida da por las ovejas, obviamente, ya lo dijimos. Más el asalariado y el que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ven venir al lobo y dejan a las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos allá con el pobre que sanó aquel Jesús allá cuando era ciego de nacimiento? Los expulsaron por decir que había sido sanado por Jesús, por seguir a Jesús, lo expulsaron. ¿Usted cree que los fariseos y los saduceos y los hipócritas ahí del tiempo de Jesús, religiosos, andaban con intención de ayudar a la gente, de que vivieran en amor, guardando la ley de Moisés? Solo hablaban haciendo la ley de Moisés, quebrantó la ley de Moisés, andaban ahí solo mirando a ver en qué fallaba, pero ellos no se edificaban para ayudar a otros también. Por eso al pobre que sanó Jesús del ciego, lo mandaron a volar, lo expulsaron de la sinagoga. Esos son ladrones porque no sintieron que ese pobre también iba a sufrir descomulgado de la comunidad. Esos son los ladrones y salteadores. No les importa si viene el lobo. Ay, quédese pues, ¿qué importa si usted se va o se viene? Lo mismo da. Eso no se debe de decir. Tú vales la sangre de Cristo. Tú eres muy valioso delante de Dios, delante del pastor, delante de la iglesia, delante de la congregación. Tú eres una persona de valor. Una persona que vales la sangre de Cristo. No eres cualquier persona. Un día dice un señor allá, él mismo se estaba adulando, él mismo estaba haciendo cosas así. Yo no soy cualquier pelagato, decía ahí, hablando de que tenía dinero, pues, o sea, hablando que no era igual que los demás. Si yo le aplicara esta noche aquí para que se ría un poquito de humor, dije usted, nosotros no somos cualquier pelagato, somos lavados con la sangre de Cristo, tenemos valor, imagínense, somos hijos de Dios. Amén. Pero el ladrón y el asalariado dice que le importa que se vayan, ni siquiera le importa. Así que el asalariado huye Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas y las deja abandonadas, no les da de comer, no les da agua, no les da nada. Y vuelve a decir, yo soy el buen pastor, el versículo 14, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mire, aquí hay un punto muy importante.
Ve que en este tiempo tanta gente que anda vagando, así que de un lado para otro, de una iglesia para otro, que unas tienen pastor, que unas tienen iglesia, que otros, pues yo no voy a ninguna iglesia, pues yo aquí me he quedado, yo aquí he andado haciendo la lucha de un lado para otro y no tienen, a veces andan como ovejas sin pastor, así como aquellas que estaban cuando Jesús multiplicó los panes y los peces cuando aquello de los 5,000, ¿se acuerda que les dio comer? Dice que andaban como ovejas sin pastor, así andan muchos, no tienen pastor. Y es cierto porque yo me he juntado con mucha gente, con mucha gente. ¿Y sabe cuál es el examen que le hago yo a la gente cuando me dice, ¿usted es cristiano? Sí, le digo, y le doy información de mi iglesia, no de Misión Ebenecer. Y le digo, ¿usted qué iglesia pertenece? Ah, yo voy a la iglesia. Hey, le dice a la señora, ¿cómo se llama la iglesia? ¿Dónde vamos? Cuando me empiezan así, quiere decir que no sabe, ese no es, no va a la iglesia, ni está miembro, ni está afiliado, ni está asistiendo a nada. ¿Cómo se llama la iglesia? Le dice la señora. Ah, le dice el otro, no me acuerdo. Ah, ok, le digo, está bien, no se acuerda. ¿Cómo se llama su pastor? Oh, parece que es de Salvador, de Guatemala. ¿De dónde me dijo que era? ¿Y cómo se llama? Ah, creo que se llamaba Pedro, Juan, no me acuerdo. O sea, ese pobre anda perdido, no sabe ni quién es su pastor, no conoce ni la voz de su pastor, no sabe nada. Porque dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, las mías me conocen. ¿Cómo no va a saber usted quién es su pastor? ¿Cómo no va a saber usted dónde está su iglesia? ¿Dónde es la dirección de la iglesia y cómo se llama su iglesia? Usted debe saber al menos eso. Ojalá que en nuestra iglesia no haya gente que le pregunte, ¿cómo se llama tu pastor? Déjame ver, no me acuerdo cómo me dijo que se llamaba. Y ya tiene 20 años ahí, o 40, o 50, qué sé yo. O que le diga, ¿y dónde queda esa iglesia? Parece que queda y se queda la gente todavía pensando. Ojalá no se quede usted así, porque debe saber usted quién es su pastor, dónde está su iglesia y dónde asiste, si no anda perdido. ¿Ah? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, así como Cristo tiene relación con el Padre, así nosotros debemos tener relación con Cristo Jesús, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es todo para nosotros, Él es nuestro pastor, la puerta de las ovejas. Amén. Y a través de Él es que hemos entrado a este redil, donde estamos ahora luchando, comiendo pastos, bebiendo agua fresca. Amén. Con ríos de agua viva, dijo Cristo, correrán de su interior y nunca se secarán. Aleluya. Amén. Bueno, terminamos. Ahí me pusieron un chorro de amén, gloria a Dios. Están reportando los hermanos. Aleluya. Así que vamos a terminar orando en esta noche y dándole gracias a Dios por esta oportunidad que tuvimos. Amén. Les esperamos el domingo a las 11 en la iglesia, AM, y les animamos, amén. Colabore con la iglesia también a través de sus diezmos, ofrendas, amén, por PushPay, PayPal o por correo o personalmente ahí en la iglesia, y ahí estamos siempre para servirles. Y llámenos cuando tenga oportunidad, o si no recibe una llamada, llame usted, de manera que siempre estemos en contacto unos con otros, orando unos por otros, y así es como la iglesia sigue caminando, animándonos unos a otros. Vamos a orar al Señor y nos despedimos. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos que estuvieron conectados, Señor, bendíceles, Señor, donde quiera que estuvieron, Señor Jesús, te pido que la bendición de tu Espíritu Santo esté ahí en cada hogar, Señor, ahí donde estuvieron conectados, bendice ese hogar, Señor, ahí donde se conectaron, Padre, en el nombre de Jesús, derrama bendición hasta que sobreabunde, Señor, sana todo cuerpo enfermo en el nombre de Jesús, dale salud. Si hay problemas financieros, Señor, suple toda necesidad. Si hay problemas de trabajo, Señor, suple, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos victoria en tu pueblo, Señor, porque tu iglesia sigue caminando, Señor, porque la obra es tuya, Señor, no es de ningún hombre, no es de nadie, Señor, sino la obra es tuya. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, Padre. Que el Señor les bendiga y les guarde y pasen una buena noche y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Si usted quiere llegar a las 10:30, está bien, porque tenemos media hora de oración siempre antes de comenzar los servicios. Así que les invitamos a los que puedan llegar a tiempo. Que Dios les bendiga y les amamos en el Señor.